Vamos a hablar un poquito de los fluidos de presión. Fluidos de presión, dice. Parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento. ¿Sí? Los fluidos le llamamos a todo lo que pueda, a todo lo que recorre mi cuerpo, a todo lo que se traslada de mi cuerpo. Normalmente lo que recorre mi cuerpo es la sangre, pero no solamente la sangre, también puede correr fluidos, agua, líquidos, no sé, también un pequeño recorrido realiza la orina, por ejemplo, que se excreta del sistema urinario. Después tenemos el sistema linfático que hace correr la linfa. ¿Sí? Todo lo que se mueva dentro de mi cuerpo, a eso le llamamos fluido, ¿verdad? Que puede dividirse en dos campos principales que son la estática de fluidos o hidrostática y la dinámica de fluidos o hidrodinámica. Vamos a ver la diferencia. La estática o hidrostática dice, estudia el equilibrio de los líquidos. El equilibrio de los líquidos. ¿Sí? Donde los fluidos, dice, son aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. La materia fluida puede ser trasvasada de un recipiente a otro. Es decir, tiene la capacidad de fluir, ¿sí? Donde no cambia su estructura o su propiedad. No cambia su propiedad. Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluidos. Los líquidos tienen un volumen constante que no puede modificarse por compresión. Se dice por ello que son fluidos incompresibles. O sea, no tienen compresión. Donde las propiedades de los fluidos son, dice, tensión, viscosidad, cohesión, adherencia, peso específico, densidad y capilaridad. Son las propiedades de los fluidos. La estática de fluidos estudia el equilibrio de gases y líquidos teniendo en cuenta los conceptos de densidad y de presión. Entonces hay que tener dos conceptos de la física en cuestión: la densidad y la presión. La presión hidrostática es de la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar o a soportar. Se trata de la presión que experimentan un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. ¿Sí? La presión hidrostática. Entonces, digámosle que este es un ejemplo del barco que está sumergido, o sea, que está soportado la presión en el agua, ¿verdad? Normalmente, el líquido que más presión soporta es el agua. Es el líquido que más presión soporta. La presión hidrostática puede ser calculada a partir de la multiplicación de la gravedad, la densidad del líquido y la profundidad. ¿Y dónde está acá su ecuación? Si el fluido se encuentra en movimiento, ya no ejercerá la presión hidrostática, sino que pasará a hablarse de la presión hidrodinámica. ¿Sí? La presión hidrostática es la que no genera movimiento, ¿sí? La que es en un solo sitio. Y la presión hidrodinámica es la que genera movimientos. En el ámbito sanitario se habla de presión hidrostática capilar, aquella que empuja la sangre a través de los vasos sanguíneos. Frente a ella está también la presión hidrostática intersticial, que lleva a cabo el líquido intersticial. La ecuación fundamental de la hidrostática es la base para los principios de Pascal y el de Arquímedes. Y vemos la presión manométrica, el manómetro, que es el que se utiliza para medir la presión arterial, por ejemplo, ¿sí? O la presión de gases. La presión manométrica y de vacío, dice. Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica.
Muchos de los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío. Los aparatos utilizados para medir la presión manométrica reciben el nombre de manómetros y funcionan según los mismos principios en que se fundamentan los barómetros de mercurio y los aneroides. Los manómetros que sirven para medir las presiones inferiores a la atmosférica se llaman manómetros de vacío o vacuómetros. Cuando la presión se mide en relación a un vacío perfecto se llama presión absoluta. Cuando se la mide con respecto a la presión atmosférica se llama presión manométrica. Si la presión en dicho recinto es inferior a la atmosférica, se llama cero. Normalmente comienza señalando el cero, el vacío. Las presiones por debajo de la atmosférica reciben el nombre de presiones de vacío y se miden con medidores de vacío, que indica la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. La presión venosa es muy baja, aunque se puede distinguir una central y otra periférica. La presión venosa es la presión que ejerce la sangre contenida en los vasos sanguíneos venosos. Es más baja que la presión arterial debido a que, aunque el volumen de sangre es grande, la distensibilidad de los vasos también es grande, factor que influye directamente en la presión. Al contrario, lo que sucede con la presión arterial. La presión venosa es mayor a la periférica y menor a los grandes vasos cerca del corazón. Entonces, por eso que nosotros a la hora de tomar la presión, tomamos la presión arterial y no venosa. La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared vascular del vaso. Es la fuerza que ejerce la sangre en contra cualquier área de la pared vascular del vaso. La presión que ejerce la sangre. Consecuencia de esta presión, una distensión de la pared del vaso. Las arterias tienen menos capacidad de distensión que las venas. Se genera con la contracción de los ventrículos, un desplazamiento de la sangre hacia las zonas de presión más bajas. Entonces, de esa manera, la presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio. El mercurio implica la presión ejercida en este punto, pero la sangre es insuficiente para elevar una columna de mercurio. Forma indirecta, esfingoestetos, ruidos de Konotko, ruido de la presión de la sangre al pasar por un lugar estrecho. Presión arterial relacionada, volemia, gasto cardíaco, sí. Todo eso son formas de medir la presión en milímetros de mercurio. Normalmente se mide la presión de las arterias y no de las venas. Dice, la resistencia vascular es la fuerza que se opone al flujo de sangre. Entonces, la presión arterial se divide o se clasifica en dos tipos, que es la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es la presión mínima necesaria para ocluir totalmente el vaso. La presión sistólica mínima hace referencia al funcionamiento del corazón y al estado de los grandes vasos. La presión sistólica es la primera presión, el primer ruido cardíaco que genera la presión sistólica. La presión diastólica es la presión máxima que aplicamos sobre esa arteria, impidiendo en el paso de la sangre. Referencia a cómo está el árbol vascular periférico alejado del corazón. La segunda presión o el segundo ruido es la presión diastólica, que es el llenado de los ventrículos.
el paso de la sangre que va de la aurícula hacia los ventrículos, ¿sí? Que es la segunda presión o el segundo ruido. Valores normales de una presión arterial. El valor normal de una presión arterial es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica 80 milímetros de mercurio. Esa es la presión, ¿no? Ese 12.8 no existe, ese 12.8. Sáquense de su cabeza eso. Y ustedes, si quieren medir la presión, tienen que medirlo y decirlo de esa manera. 120, 80. ¿Sí? No es 12.8, no existe eso. Variaciones fisiológicas de la tensión arterial. ¿Cuándo va a variar la presión arterial? Va a variar, es normal que suba con la edad. En el envejecimiento hay un endurecimiento de las arterias. Por ende, eso conlleva a un aumento de la presión de la sangre al paso de las arterias. ¿Sí? Normalmente, entonces, con la edad, por la rigidez vascular, la rigidez de los vasos sanguíneos, hace que la presión esté un poquito elevada. En una persona hipertensa, será mucho más mayor la presión. ¿Sí? Una persona adulta, luego que ya tiene normalmente, va a tener luego aumento de la presión, más su patología, va a ser mayor la presión arterial. Los hombres tienen la tensión arterial más alta que las mujeres. El clima, en un clima frío, la tensión arterial es más elevada que en un clima cálido. Claro. En un clima frío se contraen todas las estructuras anatómicas, se contraen cuando hace frío. ¿Para qué? Para aumentar el calor corporal. La única forma de aumentar el calor corporal es aumentando la tensión. Se va aumentando la tensión, ya sea la tensión muscular, la tensión vascular, ¿sí? Entonces en el frío siempre hay un aumento mínimo de la presión arterial. Durante el día también hay variaciones. Por la tarde es más alta y de madrugada es más baja. Claro, por la tarde va a ser un poquito más alta porque ya consumimos muchos alimentos, ya desayunamos, almorzamos, entonces también el consumo de los alimentos va a hacer que tenga un poquito más alta la presión, de acuerdo a qué es lo que consumí también, ¿sí? Y por la actividad que tenemos, nos movemos, trabajamos, no sé, estudiamos, no sé, y por la madrugada va a ser más baja porque estamos en reposo. Estamos acostados, durmiendo, estamos en reposo. Entonces va a ser mucho más baja. Dice, cuadro explicativo de la variación fisiológica de la tensión arterial. Tensión arterial alta, dice, personas mayores de 60 años. Va a variar también la presión alta con las emociones. ¿Sí? Varía con las emociones. Normalmente el sexo femenino, dice, entre las 16 horas y las 17 horas debe tener una presión alta. Y también se va a elevar la tensión arterial con la actividad deportiva, ¿verdad? Con el de ejercicio. Con el de ejercicio. Baja, dice, niños menores de 12 años debe tener una presión baja a consecuencia del calor. Cuando estamos en reposo o durante el sueño, entre las 2 y las 4 de la madrugada y en el frío. Alteraciones de la presión. Cuando hablamos de las alteraciones de la presión, estamos hablando de, por ejemplo, hipertensión arterial, que tiene cifras de tensión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio o mayores, y diastólica 95 milímetros de mercurio. ¿Sí? O sea, cuando la tensión supera los 150 más o menos milímetros de mercurio, al superar los 150, ya estamos hablando de una presión alta, de una presión sistólica.
Y la diastólica cuando supera los 95. Ahí hablamos de una presión alta. ¿Sí? Sistólica y diastólica. Mecanismos que lo producen. Cuando aumenta el volumen sistólico ante la disminución de la elasticidad de las arterias. Cuando hay un aumento de la resistencia periférica por reducción del calibre arterial. Y cuando dice un aumento de la resistencia periférica por la reducción del calibre. Ahí, por ejemplo, cuando tenemos una obstrucción de las arterias. Y normalmente la obstrucción de las arterias se da cuando hay mucha materia grasa. No hay mucha grasa en las arterias. Y para que la grasa se acumule dentro de las arterias, normalmente tiene que haber demasiadas células adiposas en mi cuerpo. O sea, esto normalmente se da en personas obesas o personas que están con sobrepeso. Y no solamente con sobrepeso, sino que es notorio luego el exceso de grasa corporal. ¿Sí? Entonces eso es peligroso, ¿verdad? De que toda la grasa pase a las arterias. Eso va a hacer de que haya una obstrucción y eso produce un infarto o produce un derrame, que es un ACV. Es peligroso. Y cuando hay una presión arterial baja, a lo que llamamos hipotensión arterial, tiene cifras de tensión menores, inferiores a 100 milímetros de mercurio sistólico, ¿verdad? Cuando la presión está menos de 100. Recuerden que es 120, ¿verdad? Y cuando está menos de 100 ya es presión baja, baja. Primaria o esencial, dicen no hay patología. Enfermedad orgánica, hipertiroidismo, puede provocar una hipotensión. La enfermedad de Addison, que es la insuficiencia en la corteza suprarrenal. Estamos hablando de la glándula suprarrenal que está por encima de los riñones. Enfermedades cardíacas, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca. Hipotenso, dice, lentitud. La persona que está hipotensa tiene una lentitud, se mueve lentamente, siente mucho cansancio, se siente fatigado, tiene dolores de cabeza. Y lipotimia, dice, grado máximo de hipertensión, bajada brusca de la tensión. Esos son los síntomas que produce más o menos la hipotensión. La hipertensión produce una hemorragia cerebral por un aumento de la presión y de la apertura del vaso. Eso puede ser causado por una trombosis y una embolia que se produce en los vasos sanguíneos. Entonces, tanto la hipertensión como la hipotensión va a conllevar a algo más grave, nos va a conllevar a una patología. Por eso es que siempre es bueno controlarse la presión, ¿sí? Ver en qué condiciones se encuentra, porque los grados de presión van a determinar sí o sí alguna patología cardíaca. O no necesariamente una patología, sino que el estado en que me encuentre en ese momento. Entonces, a través del control de la presión arterial, voy a determinar en qué estado me encuentro en ese momento. Lo que es importante siempre es de tratar de regularizar esa presión para que funcione bien mi sistema circulatorio. ¿Sí? Si el sistema circulatorio no funciona bien, ahí va a generar alteraciones, porque recuerden de que la sangre debe enviar oxígeno y nutrientes a las células. Y si hay una alteración en la circulación por una hipotensión o una hipertensión, eso va a generar alteración de mi cuerpo total. Entonces, siempre es importante determinar en qué, cómo se encuentra la presión de mi cuerpo. Y en la mayoría de los casos, las personas tienen una presión arterial normal. Hay algunos que por patología ya cambia su presión, ¿verdad? A otros números. Entonces, ese número es normal para esa persona, ¿verdad?
Hablamos de 100, por ejemplo, 130, 90. Ese es su presión normal y ese es, a eso hay que llegar, a eso hay que mantener. Muy bien.